Sabía que tenía un cáncer y que hacía años que venía tratando esa enfermedad. Pero ahora esta persona pudo ver una señal pequeña que activó esa fe. Esta persona venía pidiéndole a Dios por un milagro, por una señal poderosa. Y inmediatamente el médico no tomó los estudios y dijo: está sanado, veo que el cáncer ha desaparecido. No, primero fue una señal pequeña, algo imperceptible. ¿Qué fue para esta persona? Que el médico lo mandase a hacer un estudio que el médico debía tener claro. ¿Para qué hacerme un estudio para ver cómo está el cáncer? ¿En qué grado está? Cuando había estudios recientes que el médico podía corroborar. Entonces esta persona dijo: yo sé que ahora Dios hizo el milagro. Porque no solamente se trata de la señal aparente, sino de la confesión de aquel que cree en esa señal. Dale un fuerte aplauso si quieres hacerlo. Aleluya. La palabra nos muestra que hay señales que son pequeñas, pero que detrás de esa señal viene la bendición de Dios. Para esta persona, ir a hacer un chequeo de algo de rutina fue suficiente para decir: doctor, ¿por qué? ¿Para qué hacerme este estudio otra vez si usted sabe que yo estoy enfermo? Pero fue la señal pequeña que dijo: yo sé que Dios me ha sanado. Esta persona fue a hacerse el estudio, pero ya fue sabiendo que había algo pequeño que aún no podía verse, una semilla que comenzó a crecer bajo la tierra, pero que sería una gran bendición. Esta persona fue, se hizo los estudios y ahora el médico le dijo: el cáncer ha desaparecido. Aquello que parecía pequeño ahora es confirmado. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Así hay señales en nuestra vida que parecen pequeñas. Cuando de repente tú dices: estuve por mucho tiempo pidiendo trabajo. Mucho tiempo. Y en un momento te das cuenta que se abre una pequeña puerta. Alguien te dice: ¿por qué no venís a hacer una changa? Y tú dices: yo quiero un trabajo. Quiero un trabajo estable, un lugar fijo. Y alguien te ofrece una changa y tú dices... Pero cuando tú dices: no es una changa, es una puerta, una oportunidad, una señal pequeña de que Dios tiene algo más grande. Es una señal de que Dios va a llevarme a algo mejor. ¿No has sentido esto alguna vez? Algo que parece destrabarse, algo que parece dar el indicio a algo más grande. Yo he compartido que en momentos Dios me ha dado señales en el área económica. Y cuando Dios abrió una puerta, para mí era el indicio, era la señal de aquello pequeño, pero que sería glorioso de parte de Dios. El saber que Dios había mostrado eso pequeño. En mi fe me hacía entender que algo grande vendría. Y si algo grande vendría, yo estaba preparado para eso. Entonces iba a buscar eso más, lo que faltaba. Entonces Dios abría una puerta, pero yo dije: Señor, si tú abriste esta puerta, entonces justamente con esta bendición tú ya tienes preparado lo siguiente. Dije: Señor, si tú me diste un negocio, también puedes darme una casa, un lugar donde vivir. Porque había visto una pequeña señal. Durante algún tiempo las cosas no me salieron bien. Y cuando le pedí a Dios prosperar, parecía que esa respuesta se tardaba. Pero en un momento pude ver una pequeña nube, solo una pequeña nube, que me hizo entender que la lluvia vendría. Tú miras al cielo y dices: no hay nada aquí. Pero ¿qué haces cuando no ves nada? ¿Vuelves a intentarlo? ¿Qué haces cuando sales y miras a tu alrededor? Y dices: no veo la bendición. No veo que nada vaya a cambiar. No veo que el milagro de Dios pueda venir a mi vida. No veo que aquella bendición que le estoy pidiendo a Dios se esté concretando. Tú no ves ninguna pequeña señal. Y de alguna manera dejaste de confiar. Hay veces que creemos
que las cosas van a suceder de inmediato. Yo vengo, le pido a Dios y ocurre de inmediato, sin ninguna señal pequeña que crece en el tiempo, sino algo que se da de manera instantánea. Bueno, para mí ese tiempo fue un proceso, desde ver aquella pequeña nube y creer que era el momento. Dice la palabra que por 3 años y medio no llovió y hubo un gran hambre, una gran necesidad. Ahora se encontraba Elías, y parte de la señal de Dios de que aquel tiempo había terminado era por mano del profeta. Pero dice la palabra de Dios que esto comienza con algo pequeño. Dice así la Escritura. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Reyes, en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 41 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Dice la Escritura: Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Antes de ver la nube, Elías dijo: una lluvia se oye. Una bendición viene en camino. Un milagro de Dios viene en camino. ¿Y qué le dijo Acab? Ve y come. Relájate. Quédate tranquilo. Pero la actitud de Elías no fue la misma. ¿Qué hizo este rey? Él fue a comer y a beber, mientras que Elías subió al monte Carmelo. Mientras que el varón de Dios subió a orar. Él dijo: se oye una bendición en camino, ve y descansa. ¿Qué actitud tomó el rey? Fue a comer y a beber, a fortalecerse. Como cuando uno le dice a alguien: anda, descansá, sentate tranquilo, come tranquilo. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Elías subió a clamar a Dios. Y eso fue lo que hizo. Y le dijo a su criado: ve y mira hacia el mar. Dime si ves algo. Pero así como muchas veces nosotros, el criado le dijo: yo no veo nada. Yo no veo nada. Elías estaba clamando, estaba pidiendo a Dios. La bendición venía en camino, pero la bendición que viene en camino no es simplemente un buen deseo, sino algo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo guardamos, dice la palabra, con paciencia. Esperamos. Él estaba allí clamando y le dijo al criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Tú miras tu condición actual y tú dices: no hay nada. No ves un trabajo, no ves una puerta, no ves una pequeña mejora en tu salud, no ves una pequeña señal de que tu matrimonio va a encaminarse, no ves una pequeña señal, aquella persona que hoy está en vicios,
y que dice: yo no voy a cambiar. ¿Sabes cuál es tu pequeña nube? Aquella palabra que toca tu corazón. Porque hay quienes están atados en los vicios, que están endurecidos en su corazón, que nada quieren saber con Dios. Pero a ti, la palabra quebranta tu corazón. La palabra de Dios toca tu vida. Y a pesar de que estás en vicios y eres una persona que quiere cambiar, crees que muchas veces no vas a poder lograrlo. Pero esa palabra que toca tu corazón es tu pequeña nube. Es el aguacero que viene en camino. Es la pequeña señal de que algo está pasando en tu interior, de que algo está cambiando en tu corazón. Una persona que tiene un diagnóstico médico complejo, las pequeñas mejorías son una señal poderosa. Y alguno dirá: bueno, a veces estoy bien y a veces estoy mal, no es ninguna señal. Elías le dijo: ve y mira hacia el mar. El criado fue y le dijo: no hay nada. Pero esta palabra nos muestra la importancia que tiene el perseverar, el aguardar el tiempo de Dios, el esperar que las cosas puedan verse con mayor claridad, en darle tiempo a Dios para que aquello que parece insignificante pueda verse en el horizonte. Y aun cuando aparezca como una señal pequeña, confiar que la bendición viene en camino. Él le dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Cuando le preguntaron al Señor acerca del perdón y acerca de cuántas veces debía perdonar, él dijo: hasta 7. Pero el Señor le dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 7 como un número de lo completo. Pero el Señor siempre lleva todo a un punto mayor. Ahora Elías le dice: ve 7 veces. Hasta que algo pase. Usted dirá: ¿hasta cuántas veces tengo que clamar, buscar de Dios? ¿Hasta cuánto tengo que subir a la presencia de Dios y a pedirle a Dios por mi vida? Hasta que veas la pequeña nube. Hasta que veas la pequeña señal. Pero no te desanimes porque es pequeña. Elías no se desanimó, sino que le dijo: ve 7 veces. Él le dijo: no veo nada. Y habrá dicho: qué inútil esto. A ver, por más que vaya una y otra vez, el cielo está completamente despejado, no hay nada. Ve otra vez. Él le dijo: ve 7 veces. Y cuando te canses y digas: ya está, esto no va a cambiar. Cuando digas: ya no voy a salir de los vicios, ya no voy a cambiar porque soy una persona que comete errores, débil, pecadora, como tú puedas catalogarte, ve una vez más. Sube una vez más a la presencia de Dios y mira qué es lo que hay. Él le dijo: ve 7 veces más. Y así lo hizo. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Imagínate, parado en la cumbre de aquel monte, y él veía solamente una nube del tamaño de la mano de un hombre, así a lo lejos, que subía del mar. ¿Qué tormenta puede traer una nubecita pequeña? ¿Qué bendición puede traer una señal pequeña, como la que un médico te mande a hacerte los estudios otra vez? Como alguien que te diga: bueno, ahora anda otra vez. Ya fui. ¿Fuiste a buscar trabajo? Ya fui. Y no hay nada. Ve 7 veces más. Y esto no es numerología. Alguno dirá: pastor, tengo que orar 7 veces, tengo que caminar 7 cuadras, tengo que tirar 7 currículums. No, eso es numerología. Eso no es fe. Eso es llevar todo al absurdo y a la religión. 7 significa: ve e inténtalo hasta que veas. Hazlo otra vez. ¿Ya lo intentaste?
ve de nuevo. Ya probé con el médico, ve otra vez. Ya intenté buscar trabajo, ve otra vez. No hay nada, ve de nuevo. Inténtalo una vez más. Dice que a la séptima dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Él vio solo una pequeña nube y le dijo: ve y desciende y dile al rey que prepare su carro y que se vaya, porque antes de que la lluvia descienda, porque después no va a poder irse. ¿Cómo? Será un aguacero tan grande que no podrá salir. Tiene que irse. Imagínate, aquel que emprende un viaje, un camino. Ahora Dios le habla, porque la señal era de Dios, el obrar era de Dios. Pero Dios así quiere enseñarnos lo importante que es perseverar. Perseverar en la oración, perseverar en la búsqueda de Dios, perseverar en la presencia de Dios hasta que podamos ver esa nube, aunque parezca pequeña, pero una señal que será poderosa. Algo que será glorioso para nuestras vidas. Él le dijo: vamos, ve y dile acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. En esta historia, tú puedes ver como una nube pequeña se transforma en una bendición grande. Luego de muchos años sin lluvia, imagínate, 3 años y medio. Hoy vemos una sequía de algunos meses y es catastrófico. Imagínate 3 años y medio sin llover, porque los cielos se habían cerrado a causa de la desobediencia, a causa de la idolatría, a causa del corazón de ellos. Pero ahora, por medio del profeta, Dios abriría los cielos nuevamente. Pero por la oración de un hombre que se humillaba delante de Dios, de un hombre que le reconocía y que reconocía su dependencia. Además de demostrar que no eran simplemente palabras, sino la fe que busca. Tú dices: Señor, yo quiero un milagro en mi vida, pero luego no subes a la cumbre del monte a clamar. Tú le dices a alguien: Dios te va a bendecir, Dios te ama y Él quiere cambiar tu vida. Y crees que Dios puede hacer una obra en él, pero luego no subes al monte para decir: Señor, haz tu obra en su vida. Señor, sánalo. Señor, toca su corazón. Háblale. Te quedas solamente con el buen augurio acerca de lo que Dios puede hacer, pero no subes a la cumbre para clamar a Dios. Él no solamente dijo: se oye una tormenta, y le dijo: ve y come. Mira la diferencia. Acab fue a comer y a beber, mientras que Elías subió al monte a orar. Mientras que el criado desciende para decirle que debía prepararse. Elías había pasado aquel tiempo sin comer, buscando de Dios. Uno había cargado sus energías, había comido, había bebido, esperando, aguardando aquella bendición. Mas otro fue a buscarla. Otro fue a clamar a Dios y a esperar que la bendición de Dios se complete. Otro fue a ver. Y para Elías fue suficiente una nube como la palma de una mano. Cuando tú tienes fe en Dios, tú no necesitas una señal grandiosa. Tú no necesitas un cielo completamente oscuro refusilando. Tú no necesitas nada más que una pequeña nube en el horizonte que diga que el Dios derramará bendición sobre tu vida, que Dios transformará tu casa, que Dios traerá sanidad, que Dios te dará aquel trabajo. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Si no puedes ver la nube pequeña, no podrás escuchar la lluvia que viene en camino. Y como él podía haber dicho: Acab, vamos, ¿de qué lluvia están hablando? Déjame que voy a seguir aquí comiendo tranquilo un rato más hasta que se arme mejor la tormenta. Pero no fue así, porque era palabra de Dios.
Dice la Escritura: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Muchos se quedan solo en esa parte de la historia. Acab toma el carro. Dice: aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes, viento, y hubo una gran lluvia. Y Acab subió a Jezreel. La lluvia estaba en camino. La pequeña nube ahora era la señal completa de Dios. 3 años y medio sin llover, la lluvia había descendido. La bendición de Dios comenzó a derramarse sobre un varón desobediente, pero esto era una señal de parte de Dios. Dios nos da oportunidades. Y aún al más rebelde, Dios le da la oportunidad de que pueda ver su mano poderosa, de que pueda cambiar, de que pueda reflexionar, de que pueda ver aquella señal pequeña, pero que produce una gran obra. Quizás tú dices: yo estoy solamente aquí en la iglesia, soy yo solo. De mi familia nadie busca a Dios. Bueno, tú eres esa nube pequeña, esa pequeña señal que nadie percibe, pero que traerá una lluvia de bendición. Nadie lo ha notado, pero tu vida representa esa pequeña nube para tu familia. Aquella pequeña señal de que todo será diferente. Muchos de nosotros hemos llegado al camino de Dios como una pequeña nube que desató bendición en nuestra familia, que trajo un aguacero para que otros se conviertan, para que tus familiares se entreguen a Cristo. Muchos llegaron así como la punta de una lanza a los caminos de Dios, por una palabra que tocó su corazón, por una pequeña nube que fue una señal, pero luego toda su familia llegó a los pies de Cristo a buscar la bendición de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Porque sea pequeña no significa que sea insignificante. Porque sea pequeña no significa que no sea importante. Es una señal de Dios para tu vida. Y es importante. Es importante lo que Dios quiere hacer. Pero esta palabra dice algo más. Dice que Elías subió al monte, oró, le dijo al criado que pudiese mirar. Y hay veces que uno quiere ver, pero se desanima. Y dice: no pasa nada. Él le dijo: ve 7 veces. Hazlo. Y en la última, mira lo que le dijo Eliseo, aquel general del ejército que tenía lepra, llamado Naamán. Le dijo: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. 7 veces. ¿Por qué? Él podía haberse tirado un chapuzón una vez, salir 2 veces, pero 7. 7 implica una obediencia. 7 implica confiar. Porque cuando vas por la tercera dices: qué ridículo esto, qué absurdo. ¿Para qué otra vez? Me meto otra vez, salgo igual, otra vez salgo igual. Ya está, ¿para qué seguir jugando conmigo? Pero en esas pequeñas cosas, Dios está probando nuestra obediencia, nuestra fe. Y usted dice: hazlo otra vez. Ve una vez más. Dice la palabra que así sucedió. Y ahora Acab sube a su carro y va a toda marcha a unos 25 kilómetros aproximadamente de aquel lugar hasta Jezreel. Pero no dice solamente eso. Imagínate un carro de un rey, caballos. Los caballos no son lentos, son rápidos. Imagínate ir corriendo luego de no haber comido, luego de haber estado clamando al Señor, buscando de Dios. Imagínate ir corriendo delante de aquel carro. Acab iba tranquilo, él había comido, bebido, pero tampoco iba corriendo. Pero dice la palabra que el profeta iba corriendo. Dice así: y aconteció
estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dice que la mano de Dios estuvo sobre él. ¿Para qué? Para que tuviese la fuerza necesaria para correr. Él no había detenido su vida en un momento para comer, para estar ahí. Él había estado buscando de Dios. Pero dice la palabra que la mano de Dios estuvo sobre él y él se ciñó sus lomos, se preparó. Porque Dios es quien te da la fuerza para que sigas adelante. Dios es quien te da la fuerza para que avances en la carrera, para que sigas adelante hacia la bendición que Dios tiene preparado para tu vida. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Esto nos muestra que Dios nos prepara para lo que viene por delante. Dios había alimentado a Elías. Dios había dado señales poderosas. Ahora Dios le daría fuerza suficiente. ¿Era Elías acaso un atleta? 25 kilómetros, la mitad de una maratón, corriendo delante del carro. Si bien esto tiene un simbolismo en la época, los siervos, los heraldos eran los que corrían delante del carro del rey, como una señal de respeto, de honra. Aquí estaba un profeta de Dios delante de un rey injusto y contumaz, pero él mostrándole que el obrar de Dios está primero, mostrándole que la bendición de Dios está primero y que Él es quien tiene el poder para hacernos llegar al lugar de nuestra bendición. Él es quien pone las fuerzas necesarias, porque a Elías luego le faltaron las fuerzas. Elías luego quiso abandonar. Esto nos muestra que hay momentos en los cuales tú sientes esa fuerza de parte de Dios para seguir adelante, pero es solamente parte del camino. Luego habrá otros momentos donde quizás te desanimes, donde quizás pierdas esa fuerza, pero Dios es quien pone su mano sobre ti para que termines la carrera, para que veas la bendición de Dios sobre tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es el Señor. Mira, dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. Es Él quien adiestra tus manos para la batalla. Es Dios quien te prepara. Tú dices una pequeña señal. Solo eso dame, Señor, una pequeña señal. Mejor pídele poder verla. Poder ver esa pequeña señal, esa pequeña nube que representa para ti en el área que sea. Yo solo te he dado algunos ejemplos. Tú pon la nube en el lugar que tú necesitas. ¿Cuál es la señal para ti? ¿Cuál es la pequeña nube para ti? La pequeña nube es que mi hijo me mande un mensaje, por lo menos. No lo veo hace años. Y la pequeña nube sería que después de tantos años me escriba un mensaje de texto. Es una pequeña nube que te dice: Dios va a restaurar lo que pasó. Dios va a restaurar la relación con tu hijo. Una pequeña nube. Hace unos años atrás, mientras que estábamos en una cruzada de milagros, una persona había estado mucho tiempo peleado con su hijo, un varón. Había estado distanciado con su hijo por algunos años. Y llegó a la campaña pidiendo un milagro, una señal de Dios. Y ni bien terminó la campaña, yo estaba al lado de aquel varón que en medio de lágrimas me mostraba su teléfono llorando y me decía: acabo de pedirle a Dios para que Dios me vuelva a unir con mi hijo. Hemos estado separados por años. Y terminó la campaña y comenzó a sonar el teléfono. Es mi hijo que me decía: papá, ya pasó, ahora es momento de que volvamos a unirnos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Una pequeña nube, una señal, pero él subió al monte. Él subió al monte a orar. Él no dijo: algún día me reconciliaré con mi hijo, y luego se fue a comer y a beber. Él subió al monte a buscar de Dios. Tú debes subir al monte a buscar. Debes subir y debes tomar la misma posición que Elías. Humillarte ante tu Dios.
y esperar el momento en que lo pequeño se transforme en un aguacero, en una lluvia torrencial. Hay momentos que las cosas están trabadas, como aquellos 3 años y medio. Y tú dices, nada me sale, pastor, nada. No me sale el trabajo, no me salen las cosas en la familia, no me salen las cosas en la salud. Está todo trabado. Pero llega un momento en el cual se ve una nube en el cielo, pequeña, una pequeña nubecita, que te hace entender que todo ha quedado atrás. Que aquellos años de sequía, de amargura, quedaron atrás. Y que ahora Dios derrama bendición sobre tu vida y sobre tu familia. Que aquel tiempo de lágrimas quedó atrás. Y que ahora Dios pone las fuerzas necesarias en ti para que avances hasta el lugar que Dios tiene preparado para tu vida. Hay momentos en los cuales quizás digas, no hay nada. Sigue intentando. No está determinado cuántas veces. Tienes que intentarlo. ¿Cuántas veces estás dispuesto a intentar antes de rendirte? Bueno, ve una más. Hazlo una más. Tenemos la historia de aquel rey que golpeó, pero solamente 3 veces. Y dejó de hacerlo. Quizás dijo, es inútil. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Pero el Señor le habló y le dijo, si hubieses golpeado unas veces más, hubieses destruido a tus enemigos, si hubieses orado un poco más, si hubieses buscado un poco más, si hubieses perseverado en la fe, si hubieses aguardado en obediencia la palabra de Dios, entonces tus enemigos hubiesen sido destruidos por completo. Lo pequeño no te hubiese destruido, lo pequeño no te hubiese herido. Pero sin embargo ahora, porque no hiciste así, las zorras pequeñas comienzan a destruir. Dice la palabra que son las zorras pequeñas, aquello pequeño lo que comienza a destruir la vid. Tú dices, son peleas tontas, pero aquellas zorras pequeñas son las que están destruyendo. Las cosas pequeñas son las que van carcomiendo. Es tiempo de que puedas subir al monte y puedas decirle al Señor, oigo una lluvia que viene en camino, Señor, y creo en tu palabra y sé que lo harás también en mi vida. Aleluya y aleluya. Seguiré confiando en ti, seguiré esperando en ti. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Aun cuando no veas la nube en las primeras veces, aun cuando no veas la sanidad, sigue buscando, sigue clamando a Dios, sigue intentando. Dios pondrá la fuerza necesaria sobre ti para que puedas seguir adelante, para que puedas llegar a la meta. En esta carrera de la fe es Dios quien nos da la fuerza para seguir adelante. Es Dios quien nos sostiene en medio de las pruebas y en medio de los momentos difíciles. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrirle su corazón a Dios y diga, Señor, yo veo esa pequeña nube. No oía la lluvia, pero ahora puedo sentir, Señor, que viene en camino. Ahora puedo creer que tú lo harás. No dejes de orar. No dejes de buscar a Dios. No te excuses diciendo, no, yo no sirvo, yo no puedo. Mira lo pequeño. La palabra de Dios está hablando a tu corazón, está tocando tu vida. Cuando lees la Biblia, sigues sintiendo ese quebranto en tu corazón. Dios está obrando, es tu pequeña nube. No dejes de confiar, sigue confiando. Dios hará la obra en tu vida. Yo invito a aquel que quiera abrir su corazón a Dios. Los que están aquí o los que están escuchando esta palabra, que puedan repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén
Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya.